Muy buenos días, amados. Quiero saludarles con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué lindo día el Señor nos ha dado, nos ha regalado. Y la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en su presencia. Ese es el día que Él nos dio. Así que yo te doy una sugerencia que vos puedas en esta mañana, en este día, alegrarte en el Señor. Alegrarte en su presencia, gozarte en Él, porque Él te dio vida, porque vos y yo tenemos vida eterna. Y en esta mañana, de manera muy especial, queremos recordarnos de las familias, porque hoy es el Día Internacional de la Familia. Y nosotros queremos recordarnos de cada familia, felicitar a cada familia y aprovechar para decirte que realmente tu familia es el bien más preciado que vos tenés, ¿sí? La familia es algo que nació en el corazón de Dios, ¿sí? Cuando creó a Adán, creó a Eva para formar una familia, para darnos a entender que solos no conseguimos nada, no vamos a ningún lado, no avanzamos a ninguna parte. Y así Dios fue desarrollando su plan sobre la faz de la tierra. Cuando tuvo que elegir a un hombre llamado Abraham, lo eligió a su familia y le dijo, en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Dios llamando a un hombre, viendo a su familia y a través de esa familia viendo una nación y viendo al Salvador que vendría para bendecir a todas las familias. Y así la palabra de Dios está llena de ejemplos, llena de verdades en relación a la familia. Y en esta mañana, en alusión a ese día tan especial, yo quiero hablar un poquito hoy sobre familia. Yo quiero hablar un poquito hoy sobre la importancia de tu familia y la importancia de tomar decisiones importantes en relación a tu familia. Quiero decirte que hoy vamos a aprender bastante, vamos a crecer juntos en el conocimiento, en la palabra y en el conocimiento de Jesucristo. Amén, amados, ¿sí? Reciban nuestros cariños, nuestro abrazo fuerte allí donde vos estás. Oramos para que esta situación se normalice lo más rápido posible, pero de manera segura y prudente para la sociedad. Oramos por nuestras autoridades, para que Dios conceda sabiduría para la toma de decisiones. Y para que en breve podamos ya superar esta etapa, estar juntos presencialmente y compartir la palabra de Dios. Yo espero que estés bien allí, en tu casa, refugiado, resguardado, con mucha fe en tu espíritu, creyendo en el Señor Jesús. Muy bien, yo quiero hacer una oración contigo y quiero compartir contigo la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Allí donde estás, cerra tus ojos, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque tu amor nos alcanzó una vez más. Porque tu amor incomparable nos envolvió en la obra perfecta de tu Hijo. Gracias porque ese amor hizo que pudiésemos nacer de nuevo. Gracias porque ese amor nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, de tener a tu propio Espíritu Santo en nosotros y pasar a ser llamados familia de Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos diste una nueva identidad, un nuevo destino, una nueva vida. Y en esta mañana nosotros queremos apartar este tiempo para compartir tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra poderosa, palabra que edifica nuestro espíritu y nuestra fe. Y en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que nos acompañes y que lleves este mensaje al corazón, al entendimiento práctico de cada persona que estará viendo y oyendo este mensaje. Que tu gracia y tu favor esté sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, vamos a aprender un poquito. Yo le coloqué como título a este mensaje, una causa familiar. Una causa familiar. ¿Ok?
Y ya vamos a entender un poquito a lo que me refiero. ¿Cómo llevar tu familia, mi familia, principalmente los que somos responsables, padres, madres, cómo llevar a vivir por una causa, a tener una causa de vida, un propósito de vida, a tener funciones que cooperen y contribuyan a ese propósito mientras estemos sobre la faz de la tierra? Tu familia debe tener una causa, independientemente de que cada miembro sea diferente, con cualidades diferentes, de que cada miembro tenga propósitos individuales diferentes. Existe una causa familiar, existe un centro, un eje central que vos y yo necesitamos entender, y en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Se encuentra en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amados, este es el relato de una decisión tomada por un cabeza de familia, por un jefe de familia, llamado Josué, el gran conquistador. Josué, el que sucedió a Moisés. Ese hombre que fue usado por Dios para introducir a los israelitas a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios había jurado a Abraham más de 400 años atrás. Llegó el tiempo de la conquista, llegó el tiempo de entrar a Canaán, conquistar Canaán, poseer Canaán. Y en un momento dado, ya en el final del libro de Josué, en el capítulo 24 que hemos leído, Josué, como líder de aquella nación, como conquistador, se coloca delante de todo el pueblo, delante de los ancianos, delante de los jefes de familias, y les comunica su decisión. Les dice: llegó el momento de decidir, llegó el momento de tomar una decisión. Y Josué plantea opciones en esa tomada de decisión, pero también en ese momento él da el ejemplo, él da el paso inicial y él comunica a todos aquellos que también debían tomar la decisión. Y él dice: yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. O sea, Josué hace de su vida, de su familia, de su casa, hace el servicio a Dios una causa familiar. Él convierte y transforma el servir a Dios en una causa familiar. Su familia se movería y viviría sobre la faz de la tierra, independientemente del oficio al que se dedicasen, independientemente de las características individuales de cada miembro de su familia. Había una causa para esa familia, había un propósito para esa familia, y el propósito era servir a Dios. Amados, no existe mayor amor hacia nuestra familia que hacer de ella, que registrar sobre nuestra familia una causa. Y no existe mejor causa que servir a Dios. No existe mejor causa que servir a Dios, y mucho más aún en estos tiempos en que estamos viviendo. Tiempos en donde se necesita imperiosamente de Dios. Se necesita del mensaje de salvación. Se necesita de la manifestación de los hijos de Dios, que conforme a la Biblia dice que la creación anhela fervorosamente, ardientemente, que los hijos de Dios se manifiesten.
Hay un deseo en el interior de la humanidad de querer ver una vida diferente, de querer ver una esperanza diferente. Y esa vida, esa esperanza está dentro de cada hijo de Dios, dentro de cada hombre y mujer que nació de nuevo, que se convirtió a Cristo, a quien Cristo vivificó con su espíritu. Imperiosamente nuestra nación, el mundo, necesita de familias que tengan como causa el servir a Dios. Vivimos en un mundo en donde cada uno corre detrás de sus sueños, detrás de sus objetivos, detrás de sus metas personales. Y no que esto esté mal, pero amados, el mundo necesita de familias que a pesar de sus oficios y responsabilidades tengan como causa servir a Dios. Tengan el entendimiento que tuvo Josué. Servir a Dios. Y con la gracia de Dios quiero ir hablándote sobre esto para que vos y yo podamos entender eso. Debemos entender que cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, vos y yo nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Nacemos en el Espíritu, dice la Biblia. O sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es la carcasa que vemos. Nuestra alma está compuesta por sentimientos, voluntad y emociones. Y nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que se relaciona con Dios. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en nuestro corazón en su obra y confesamos con nuestra boca, somos salvos, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento se registra en tu espíritu. En tu espíritu naciste de nuevo. En tu espíritu naciste igual y semejante a Cristo. Tenés una nueva naturaleza. El Espíritu Santo pasa a vivir dentro de ti. Solo que tu alma, que vivió antes de que te entregues a Cristo, antes de que te conviertas a Cristo, tu alma fue educada, enseñada, catequizada de diversas maneras. Fuiste enseñado no solo por tus padres, por el contexto donde vivías, por la propia vida, por las cosas que pasaron contigo, que te hicieron o que hiciste. Tantas situaciones, tantas informaciones moldearon tu alma. Y al llegar a Cristo, al nacer de nuevo, una de nuestras principales luchas de nosotros que somos creyentes pasa a ser el conflicto que hay entre nuestra alma y nuestro espíritu. Entre lo que fuimos antes de Cristo y lo que somos a partir de la obra de Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, tu alma tenía el control. Tu alma gobernaba tu vida y mi vida. Tu alma vivía conforme a lo que mejor pensaba, conforme a sus deseos, sus intereses. Ahora nacimos de nuevo, el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros, nos guía a toda verdad, enseñándonos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y eso genera un conflicto para nuestra alma, porque ya nuestra alma no puede gobernar, no puede mandar. Ahora ya hay un nuevo Señor, ese Señor es Jesucristo. Y yo quiero mostrarte cómo, por la historia de Israel, quiero mostrarte cómo Josué toma la decisión de servir a Dios y hacer de ese servicio una causa familiar. Amados, escúchenme bien, por favor. Escúchenme con atención. Todos nosotros servimos alguna causa. Todos nosotros servimos alguna causa. Josué nos está enseñando que no existe mejor decisión que hacer del servicio a Dios una causa familiar. Entendamos un poquito más. Yo quiero dividir en 3 puntos este mensaje para que entiendas. Josué entonces se para delante de los israelitas que tenían un pasado, que tenían una historia, y se para en el punto en el que ellos estaban delante de una nueva etapa en sus vidas, ya en la tierra prometida, pero debían tomar decisiones.
Y Josué les plantea 4 opciones, de las cuales yo quiero hablar 3, enfatizar para que entiendas, hacer una analogía con tu vida y mi vida en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Vamos a entender un poquito. El primer punto de mi mensaje es dioses de vuestros padres. Dioses de vuestros padres. Josué, cuando se para delante del pueblo, delante de toda la nación, los jefes de familia, él les dice: ustedes deben decidir a quién servir. Y la primera opción era: ustedes deciden a quién servir. O a los dioses de vuestros padres, o a los dioses de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dice: pero yo serviré a Jehová. Yo serviré a aquel que me salvó. Yo serviré a aquel que tiene un pacto conmigo. Yo serviré a Dios. Entonces nosotros encontramos la primera opción que Josué dio a aquellos hombres, a aquellos jefes de familia. Y la primera opción era servir a los dioses de vuestros padres. Déjeme explicarte cómo funciona eso. La nación de Israel había iniciado en Abraham y con Abraham. Antes que Dios llamase a Abraham, cuando le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, deja la casa de tu padre y de tu madre, vete a la tierra que yo te mostraré. Antes de decirle eso, Abraham, cuando entonces, y su familia tenían un pasado, tenían una historia, tenían costumbres, tenían valores que practicaban al vivir. Ellos habían salido de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Antes de conocer a Dios, él tenía un estilo de vida, tenía una práctica de vivir. Tenían valores adoptados por los pensamientos construidos en esa vida. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo: ustedes deben decidir a quién servir. Si a los dioses de vuestros pasados, refiriéndose a los dioses de los padres de Abraham, que vivían en Ur de los Caldeos. Allí en Ur ellos tenían al dios Luna, adoraban al dios Luna. Adoraban al dios Luna. Eso significa que Abraham viene de un contexto en el que tenía un Dios, que tenía una figura, que tenía una imagen, y adoraban a ese Dios, creían en ese Dios, creían en esa entidad espiritual, porque él había aprendido así. Porque él había recibido eso desde chiquito. Le habían dicho que había un dios Luna. Le habían dicho que podían confiar en ese dios Luna, que podía hacer sus peticiones a ese Dios, que podía ofrecer sus sacrificios a ese Dios. Él tenía un pasado. Él tenía un pasado. Ese pasado de Abraham. Ese pasado de Abraham se relaciona a la vida vivida por la vista y no necesariamente por la fe. Amados, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que vos y yo vivimos por fe y no por vista. Y la idolatría es la religión que lleva a las personas a vivir por la vista y no por la fe. Porque es que Dios había dicho a Israel: no te hagas ninguna imagen, ninguna escultura, ninguna pedazo de barro, de madera, de hierro, para decir que allí hay un Dios. No te hagas eso. ¿Por qué? Porque la vida que Dios llamó a Israel a vivir era la vida por la fe. No necesitaban ver a Dios para creer en Él. Necesitaban entender que Él es y creer por ello. Pero la religión ha llevado a hombres y mujeres a construir objetos que se pueden tocar, palpar y ver para decir que allí hay un Dios, para decir que allí está representado un Dios. Esa era la vida que había heredado Abraham. Abraham vivía la vida por la vista. Abraham vivía la vida de idolatría como había aprendido de sus padres. Hasta que Dios llega y le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios le llamó a vivir una vida de fe, a cambiar el estilo de vida, de vivir por la vista, de vivir por lo tangible, por lo que se toca, y comenzar a vivir por la fe, creyendo en aquel Dios, el único y verdadero, a pesar de que no lo veía.
Los dioses de vuestros padres que Josué plantea se refiere al pasado que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antecesores. Déjeme explicarme mejor. Israel tenía un pasado que había heredado del padre de Abraham, y aún ese pasado estaba presente en alguna manera, estaba presente en la vida de los israelitas. Por eso Josué les dice, ustedes deben decidir a quién servir. Pastor, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo abandonar los dioses de nuestros padres? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si yo no abandono, yo serviré a ellos. Aquí lo que Josué está planteando es el servicio, decidir a quién servir. Ya he comenzado diciendo que todos servimos a alguna causa. Y Josué estaba diciendo, decidan servir a Dios con sus familias. Porque si ustedes no deciden servir a Dios, van a terminar sirviendo a los dioses de vuestros padres. ¿Qué significa eso? Significa que así como Israel tenía un pasado, vos y yo tenemos un pasado. Vos y yo recibimos educación, recibimos formación en la vida, no solo por lo que nos enseñaron nuestros padres, sino por lo que vivimos en el mundo, por lo que pasó con nosotros. Y los dioses de nuestros padres está relacionado aquí al pasado, en donde adquirimos valores, costumbres, principios distorsionados. Hemos sido educados así, desde chiquititos nos enseñaron algunas cosas. Desde chiquititos nos educaron de una manera, tal vez con la mejor intención del mundo, pero completamente contrarios a la palabra. Completamente contrarios a lo que hoy sabemos en Cristo. Déjenme colocar un ejemplo claro de cómo heredamos algo de nuestros padres, entiéndase, de nuestros antepasados, y terminamos sirviéndolos. Por ejemplo, uno puede heredar de su antepasado miedo, desconfianza, inseguridad. Ya la abuela vivía siendo miedosa. Ya la madre vivía así y el hijo nuevamente. Por ejemplo, pensamientos como, ¿cuántos no habrán escuchado? Mi hija, todos los hombres son iguales. A eso es lo que Josué se refiere cuando dice dioses de vuestros antepasados. Se refiere a algo que hemos heredado. Tal vez la abuela, tal vez la bisabuela fue dañado mal por un hombre. Y allí, a partir de esa experiencia, pasó un mensaje a su generación diciendo, todos los hombres son iguales, todos son sinvergüenzas, en ninguno tenés que confiar. Y allí la persona va viviendo su vida y tiene aquel concepto como un valor. Vive sin confiar en la persona del sexo opuesto. Viven pensando que todos son iguales. Y vive sufriendo por eso. Es el Dios de vuestros antepasados. Otro ejemplo. ¿A cuántos hombres aquí en la nación su padre, su abuelo le pudo haber dicho, haber escuchado entre los amigos, cuñaja, arco, oreja, antera? Significando que a la mujer, como al arco del fútbol, uno solo debe chutar, uno solo debe intentar. En una cultura en donde aparentemente cuanto más mujeres tuvimos o tenemos, sos más macho, sos más hombre. Son valores que se adquieren de los antepasados. Valores como pensamientos como no confíes ni en tu propia sombra. No es eso lo que la palabra nos enseña, pero es eso lo que tal vez te enseñaron en tu pasado. Solo vos podés, no necesitas de nadie. Valores. Ahí uno va viviendo, pisándole a quien debe, no importa, el que se interpone en el camino le pisa, porque solo puedo, porque solo consigo, porque yo valgo. Por ejemplo,
En el matrimonio, algunos dicen, mi plata es mía y su plata es de él. Cada uno hace lo que quiere de su plata. Porque tal vez ya en su casa, de sus antepasados, mamá tenía su plata, papá tenía su plata, tal vez ya se manejaban así, tal vez no se rendían cuentas el uno al otro. Y uno adquirió ese ejemplo, uno adquirió ese valor y va sirviendo, va viviendo la vida así. En cuanto que la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. Y si las finanzas de una casa están divididas, no puede permanecer. Va a terminar cayendo. ¿Cuántas veces heredamos, por ejemplo, pensamientos como a las mujeres se le enseña, mi hija, así, así, así tenés que conseguir las cosas con los hombres. Así tenés que hacer y le vas a dejar loco. Vas a tener lo que querés. A veces heredamos orgullo, soberbia. Mi abuelo no fue así, mi papá también y yo también. Una vez nomás digo, después ya no quiero saber nada. Son valores. Prepotencia. Si no es a mi manera, entonces no quiero. O se hace como yo quiero, o entonces no. Eso es lo que Josué estaba diciendo. Nosotros heredamos algunos dioses de nuestros antepasados. No les sirvan. No sirvas a eso. No sirvas a aquello que heredaste. Vuelvo a repetir, con mucho cariño tal vez, pero de manera equivocada. Pensamientos que sembraron en tu mente. Manera de actuar que sembraron en tu corazón, que están muy distantes de la palabra. No sirva a los dioses de tus padres. Vos naciste de nuevo. Porque si nosotros servimos a esas cosas, terminaremos dando como herencia a nuestros hijos que servirán a lo mismo. Seguirá el ciclo de desconfianza, seguirá el ciclo de orgullo, seguirá el ciclo de soberbia, de prepotencia, seguirá el ciclo de familias divididas en sus finanzas, seguirá el ciclo de hombres que se creen pichones, seguirá el ciclo de mujeres que creen que pueden manipular a sus maridos, seguirá. Segundo punto del mensaje, dioses de Egipto. Dioses de Egipto. Josué dice, elijan a quién servir. O a los dioses de vuestros padres, que ya hablamos, o a los dioses de Egipto. Déjenme recordarles que Israel había pasado 430 años en esclavitud en Egipto. Y ellos vivieron 430 años allí siendo esclavos. Fueron oprimidos. Vivían simplemente para hacer trabajo de servidumbre, para hacer ladrillo, para construir un imperio a Egipto y ellos matándose como siervos para hacer ladrillos, solamente trabajando para comer, para sobrevivir, nada más. Así Israel vivió y Josué le dice a Israel, decidan a quién servir, si a los dioses de Egipto o a Jehová, o al Señor. Egipto era un país politeísta, tenía muchos dioses, tanto que cuando Dios envió las 10 plagas sobre Egipto, cada una de las plagas era un juicio sobre sus dioses, sobre tantos dioses que tenían. Y ellos allí, a pesar de que vivían una vida de servidumbre, a pesar de que vivían una vida de dedicar todas sus fuerzas para Egipto, ellos iban viendo, escuchando, pensando y recibiendo la influencia de Egipto. Egipto en la Biblia está relacionado al mundo no como universo, al mundo como sistema anti Dios, como un sistema contrario a las cosas de Dios. Dios tenía que quitar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero lo más difícil no estaba en quitar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Lo más difícil estaba en arrancar Egipto del corazón de los israelitas. Porque ya en el camino, ya en el desierto, ellos comenzaban a murmurar.
Ellos querían designar un capitán para volver a Egipto. Ellos se recordaban de las cebollas, de los ajos, de la comida de Egipto. No estaban percibiendo que allá eran esclavos. No estaban percibiendo que ahora eran libres, que iban rumbo a una tierra. No estaban dispuestos a ese proceso para ellos llamado desierto y se recordaban de Egipto. Y esa generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto. Y entró una nueva generación a la tierra prometida. Fíjense aquí, amados. Dioses de Egipto, ese es mi segundo punto. ¿Okay? El apóstol Pablo en Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Fíjense lo que Pablo dice. Pablo dice: yo he sido crucificado en la cruz de Cristo, con Cristo, para el mundo. O sea, ya no vivo para el mundo. Ya no me muevo por el mundo. Ya no me inspira el mundo. Yo vivo para Dios. Yo vivo para Cristo. Eso es lo que Pablo decía. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos la influencia de Egipto en la vida de Israel? ¿Sí? Porque concordemos lo siguiente. Josué le estaba diciendo: no sirvan a los dioses de Egipto. Cuando Moisés estaban en el desierto, llegaron al monte Sinaí, Dios hace el pacto de la ley con ellos. Moisés sube al monte Sinaí para tener un tiempo de comunión con Dios, para bajar con las leyes de Dios. Y allí en el valle, bajo el monte Sinaí, el pueblo había pedido a Aarón, el hermano de Moisés, había pedido que hiciese un ídolo para ellos. Ellos dijeron: no sabemos qué pasó con Moisés, ya hace muchos días que está allá en el monte, tal vez ha muerto, entonces necesitamos un Dios que nos guíe. Juntaron oro e hicieron un Dios, un ídolo, hicieron con la imagen de un toro, lo que nosotros lo conocemos como el becerro de oro, y adoraron a ese becerro de oro, adoraron a esa imagen hecha de fundición de oro. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde ellos quitaron la imagen de un toro para llamarlo Jehová? Ellos habían aprendido en Egipto, porque en Egipto, entre sus muchos dioses, había un dios llamado Apis que tenía la figura de un toro. Tenía la figura de un toro. O sea, a pesar de que ellos estaban siendo librados de Dios, ellos estaban construyendo un becerro porque era la influencia de Egipto en sus corazones. Estaban sirviendo a los dioses de Egipto. Estaban usando sus recursos para levantar un dios de los egipcios. Amados, los dioses de los egipcios significa o está relacionado al Dios en minúscula, hecho por nuestros propios recursos. Al Dios que fue diseñado por nosotros con la fuerte influencia de Egipto, que es el mundo. Hay tanta gente que moldeó a Dios, se imaginó a Dios de acuerdo a su concepto y no de acuerdo a la palabra. De acuerdo a lo que Él quiere y no de acuerdo a lo que la palabra dice. Lo mismo hizo Jeroboam cuando en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 25 el reino se había dividido y Jeroboam, por miedo de perder las 10 tribus dadas por Dios a él construyó un becerro en ambas fronteras para que Israel ya no descendiese a Jerusalén, al templo. Y Jeroboam construye 2 becerros, 2 toros, porque aún la influencia de Egipto estaba en ellos. Y les dice a Israel, demasiado ya fueron a Jerusalén, al templo. No hace falta ir tan lejos para cultuar a Dios. Ahora yo les construí 2 toros a los cuales llamé Jehová y adórenle allí. ¿Pueden entender eso, amados? Ellos comenzaron a adorar al becerro hecho por Jeroboam. Porque Jeroboam había dicho, demasiado ya fueron a Jerusalén. Demasiado ya fueron. A eso la Biblia lo llama de la ley del mínimo esfuerzo. Fíjense aquí lo que yo apunté aquí. Egipto
Egipto, que era la esclavitud, la servidumbre para Israel, te hará trabajar por sus intereses, por la construcción de su imperio, y te hará despreciar o hacer de menos lo que esté relacionado a Dios. Así es el mundo. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, está todo bien si vos te matás por tu trabajo. Ah, pero si tenés que irte todos los domingos a la iglesia, eso es fanatismo. No hay que ser fanático en la vida. ¿Se dan cuenta? Egipto es así. El sistema del mundo es así. Él valora y entiende que alguien se mate por su trabajo. Pero no puede entender cuando alguien se congrega y busca a Dios todas las semanas. Porque Egipto valora tu esfuerzo hacia su sistema y no tu esfuerzo hacia Dios. Otro ejemplo. Está todo bien si gastas millones para cumplir tus sueños. Corre detrás de tus sueños. Viví tus sueños. Cumplí tus objetivos. Está todo bien si gastas tu dinero, tus millones en eso. Pero invertir en el reino. ¿Para qué? ¿Para qué? No, seguro que allí te quitan tu plata. Egipto entiende mientras gastas tus recursos en cualquier otra cosa. Pero cuando comienzas a invertirlo en el reino, se opone, critica, siembra duda y desconfianza. Así es Egipto. Así es el mundo. Está todo bien que seas dedicado en tu estudio, que te levantes de madrugada. Total, quieres ser alguien en la vida. Pero por ejemplo, para despertarte, para dedicarle a Dios y congregarte. ¿Para qué? Si estás cansado y tenés que descansar. ¿Se dan cuenta cómo actúa el sistema de Egipto? Mi hijo tiene que estudiar. Levántate de madrugada, esforzate, sacrificate, estudiar. Quieres ser alguien en la vida. Sin esfuerzo no se alcanza nada. Sin esfuerzo, sin sacrificio no vas a ser nadie en la vida. Pero ahí llega, por ejemplo, un día en el que tiene que cultuar a Dios, tiene que honrar a Dios, aunque sea una vez a la semana. Él dice, no, me quedé dormido porque estoy cansado. Tuve una semana muy difícil. Trabajé mucho. Así es Egipto. Quiere todo tu esfuerzo para sí. Pero cuando tu esfuerzo es aplicado a Dios y a su reino, te dice, no hace falta tanto. No seas tan fanático. Así actúa Egipto. Los dioses de Egipto representan esclavitud. Antes de conocer a Cristo, vos y yo éramos esclavos de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la manipulación, del consumismo desenfrenado, lo que queríamos, comprábamos. Total, ¿para cuándo es la vida? Para hoy es. Entonces debamos lo que debamos y vamos a vivir la vida hoy. Después vemos cómo pagamos. Tal vez vinimos a Cristo. Llegamos a Cristo. O Cristo llegó a nosotros. Y en nuestro pasado éramos esclavos del resentimiento, del rencor, de la falta de perdón. Y nosotros necesitamos decir no a los dioses de Egipto. Decir no a Egipto que algún día te tuvo como esclavo. Decir no a lo que Egipto te enseñó. Decir no a lo que Egipto marcó en tu vida. Decir no. Porque si no terminarás sirviéndole. Terminarás sirviendo para construir el imperio de Egipto. Y no tendrás fuerza para dedicarle a aquel que sí te salvó y se entregó por ti. El tercer punto de mi mensaje. Dioses de los amorreos. Josué le dice, ustedes deben decidir si servir a los dioses de vuestros padres, del otro lado del río, a los dioses de Egipto en donde habitasteis, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran los habitantes de la tierra de Canaán, la tierra en donde ellos estaban comenzando a entrar,
la tierra donde ellos habían recibido como herencia, pero debían expulsar a los amorreos justamente por no ser influenciados por ellos, por su paganismo, por su idolatría, por su vida sin Dios desenfrenada. Y Josué en ese punto les dice lo siguiente. Le dice, ustedes deciden a quién servir. Y le dice, no sirvan los dioses de los amorreos. Los dioses de los amorreos representaban para ellos el presente, la vida desenfrenada. Hoy para nosotros representa el presente, la vida desenfrenada. Por ejemplo, la sexualidad desenfrenada, en donde por complacer el deseo egoísta de uno o de otro, la otra persona, la pareja sexual, pasa a ser un objeto. La vida inmoral. Conceptos que idolatran al ser humano y lo colocan por encima de Dios. Consumismo, ¿no? Es la vida que hoy nos rodea. El consumismo, en donde parece que lo más importante es tener. Y en donde la excusa del siglo se volvió, no tengo tiempo. No tengo tiempo para compartir con mis hijos. No tengo tiempo para disfrutar de mi esposa. No tengo tiempo para servirle a Dios. No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para lo otro. Porque el consumismo me hace vivir desenfrenadamente, desgastarme por el trabajo. Dios le había dicho a Jeremías, que vivía en un tiempo difícil, le dijo que ellos se conviertan a ti, Jeremías, y tú no te conviertas a ellos. Vivimos en un mundo en donde sí puede haber desenfreno, sí puede haber alteración de valores. Se valora lo que no se debería y no se valora lo que se debería. Consideramos exitoso lo que se ve, lo palpable. Consideramos exitoso los bienes materiales. Y dejamos de valorar lo interior, lo moral, lo espiritual. Grandes ídolos de la humanidad son considerados exitosos por haber alcanzado un éxito, tal vez en un deporte, en una profesión, en una carrera, sin importar su vida moral. Porque lo de dentro ya pasó a ser desapercibido, ya no se valora, ya no se admira, ya no se aprecia. Solo se aprecia lo que brilla delante de los ojos. Esos son los dioses de los amorreos. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo quiero en esta mañana, quiero incentivarte a que decidas como Josué. Tenés una familia, que si Cristo no vuelve, tu familia va a ser tu mejor legado para la sociedad. Cuando ya no estés, cuando ya partas de esta tierra, tus hijos y los hijos de tus hijos serán la mayor herencia que dejes sobre la faz de la tierra. Y si tu familia es el eje, el centro, la fuente en donde practicas tu fe, en donde vives tu fe, en donde orientas a vivir una vida de fe, en donde orientas a vivir una vida de servicio a Dios, cuando ya no estés, el mundo seguirá recibiendo tu influencia porque tu familia expresará aquello que recibió de ti. Debemos decidir como Josué. Quiero decirte algo. Vos podés decidir por vos si sos cabeza de familia. Podés decidir por tu familia. Quiero incentivarte a que vos hagas del servicio a Dios una causa familiar. Coloca una causa en tu familia y decirle, nuestro propósito en la tierra es servir a Dios. Que esa sea la causa de tu familia. Enseñar a los tuyos a servir a Dios antes que servir a sus causas. Enseñar a los tuyos a servir a Dios antes que servir a sus intereses, a sus objetivos, a sus sueños.
que aprendan primero, que aprendamos primero a servir a Dios antes que querer servirnos a nosotros y a nuestros intereses. Jesús dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo es antagónico al mundo. En el mundo los letrados son victoriosos. El mundo es para los vivos. En el cristianismo, cuando tú mueres, aprendes que vives. Cuando tú te humillas, aprendes que eres exaltado. Cuando te piden una milla y das doble, tú eres bienaventurado. En el mundo, si alguien te maldice, debes pagarle ojo por ojo. Mas el cristianismo te dice que debes bendecir a aquellos que te maldicen. Son valores antagónicos, opuestos, diferentes. La propia vida de nuestro Señor nos muestra eso. Mientras los religiosos de su época no se mezclaban con la clase pecadora por considerarla así, Jesús comía con ellos, Jesús posaba en sus casas, Jesús los visitaba, los abrazaba, estaba con ellos. Vida cristiana es diferente, amados. Enséñale a los tuyos a servir a Dios antes de servir a sus causas. Enséñale a usar lo que tienen en sus manos, sea ello trabajo, profesión, cargo, autoridad, estatus, lo que sea que tengan en sus manos. Enséñales a usar lo que tienen para cumplir el propósito de servir a Dios. Esther había sido elegida como rey, como reina. Y Mardoqueo, en un momento en el que Amán quería destruir a los judíos que vivían en el imperio, les dijo, ¿quién sabe para esta hora, Esther, Dios te colocó allí? Intercede por tu pueblo. O sea, Mardoqueo fue un instrumento para hacerle entender a Esther de que si ella estaba como reina allí, no porque era la más bonita de todos, no porque tenía el mejor cuerpo de todos, no porque ella era más inteligente que todos, sino que por detrás de su belleza, por detrás de su inteligencia, por detrás de todo lo que ella tenía, había un propósito, y el propósito era servir al reino de Dios, guardar y preservar a su pueblo, porque de ese pueblo vendría el Mesías. Ese es el entendimiento que debemos tener. Tu hijo, mi hijo, nuestros hijos pueden ser ingenieros, arquitectos, vendedores, comerciantes, funcionarios, deportistas, sea lo que sea que hagan. Necesitamos hacer entender a nuestras familias que la causa de nuestro existir es vivir por Cristo y para Cristo. Pablo dice, si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. Tenemos solo una causa de vida, servir a Dios. El mundo necesita el mensaje que tenemos. Necesita el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por sus pecados para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Dios. Nuestra misión no es que seamos los mejores en lo que hagamos, para vanagloriarnos y para decir soy el primero en lo que hago. Nuestra misión es, y puedes ser el primero, y si tienes la capacidad, sélo, pero ese no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es glorificar a Cristo, es servir a Dios, es entender que sea en lo más alto que Dios te coloque, o si Dios te coloca en el medio, o si aún Dios te coloca en lo más bajo, como a José, allá abajo en el calabozo, en la prisión, sea donde estés, puedes servir a Dios y salvar almas. Ese es el propósito de nuestro existir. Nosotros ya somos benditos. Nosotros ya somos abundantes. Nosotros ya somos ricos en Cristo. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en Él. Y si ya soy rico, bendito y abundante, no estoy sobre la faz de la tierra buscando ser rico, buscando ser exitoso, porque ya lo soy. No estoy sobre la faz de la tierra para probarle a alguien a través de mi estudio, de mi desempeño, de mi trabajo,
de mis títulos y de mis adquisiciones materiales para probar que soy alguien en la vida. No estoy para eso en la tierra. Estoy aquí para usar lo que tengo, para servir a Dios. Eso es lo que debe movernos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a valorar a la iglesia de la cual forman parte. Jesús murió por la iglesia. La iglesia es el resultado de su obra. Cuando Jesús restauró a Pedro y le preguntó por 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Jesús le dijo a Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Parafraseando a Jesús, Jesús le estaba diciendo, Pedro, la manera en que me vas a demostrar que me amas es amando a mi iglesia. Es cuidando de mi iglesia. Iglesia me refiero a personas, amados, no al templo. Me refiero a los hermanos en Cristo. La Biblia dice, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo? Debemos aprender a enseñar a nuestras familias a valorar la iglesia de la cual forman parte. No importa si tu iglesia sea pequeña o insignificante a tus ojos. Eso no es lo que Dios evalúa. Gloria a Dios por aquellos que crecen más y alcanzan más. Pero en Israel había tribus pequeñas, como la de Benjamín, y de allí Dios quitó a Saúl. Dios quitó de tribus pequeñas a Gedeón, quitó a Saulo de Tarso. Lo que quiero decirte, no importa si lo que delante de tus ojos parece poco, insignificante, debes aprender a valorar donde Dios te colocó, donde Dios te plantó. Y debes involucrarte en donde Dios te plantó. Si nunca hiciste nada por tu iglesia local, si nunca te involucraste para servir en algún área, es hora de que lo hagas. Es hora de que valores y sirvas a Dios, comenzando desde tu comunidad local. Dios ve tu corazón. Sirvamos a Dios. Honremos la obra de Cristo. Yo quiero dejarte ese mensaje y quiero incentivarte a que tomes esa decisión como Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Que digas, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero orar por vos para que tomes esa decisión. Para que ya no sirvas a los dioses de tus padres, al pasado, a las enseñanzas equivocadas en la vida. Para que ya no sirvas a los dioses de Egipto, del tiempo en donde alguna vez fuiste esclavo. Que ya no sirvas a esa esclavitud, al pecado. Que no sirvas a los dioses de los amorreos, a este mundo desenfrenado que intenta hacerte vivir a su ritmo, no priorizando a Dios. Que vivas sirviendo a Dios. Que sea lo que te dediques, que independientemente de lo que hagas, de lo que sea en que trabajes, que entiendas que tu misión es servir a Dios, no como un peso, sino como una honra, de dedicarle un poquito a aquel que te dio todo, de retribuir un poquito a aquel que hizo todo por ti. Yo quiero orar por vos y tu familia. Amado Dios, yo bendigo cada familia que está allí, bendigo a mis hermanos, oro por un despertar espiritual. Oro para que llevemos a nuestras familias a servirte a ti, a involucrarse en tu reino, a hacer algo por ti y para ti, no como para pagar algo o para ser bendecidos, sino como gratitud, como reconocimiento y como honra de todo lo que ya hemos recibido de ti. Oro, Señor, para que corazones sean despertados y comiencen a servirte a ti, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mi hermano, de mi hermana. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos. Que cada familia que esté escuchándome, oyéndome, sea tocada por tu amor.
sea restaurada, que en las familias haya perdón, haya restauración, que se deje de lado toda división, todo resentimiento, toda disputa, toda contienda innecesaria. Que allí aprendamos a amar y a perdonar. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero enviarte mi abrazo de parte de la pastora Vivian y mi familia, a tu preciosa familia. Disfruta de este día con ellos. Que la gracia y el amor de Jesús esté contigo.